¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa y bendecida mañana que Dios nos ha regalado. Quiero darte las gracias por acompañarnos. Gracias también por compartir este video para que otras personas también puedan alcanzar la bendición. Debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Amén. Y hemos estado viendo Mateo capítulo 1. Es un tema maravilloso cuando Jesús se bautiza. Amén. Y pues si gustas acompañarme en Marcos capítulo 1 y voy a leer 3 versículos del 9 al 11. Amén. Eh, si gustas acompañarme, dice la palabra de Dios así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces vemos que algo sobrenatural sucedió el día que Jesús se bautizó. Amén. Si bien sabemos que Jesús se bautizó por obediencia y para ponernos el ejemplo, no porque él hubiera cometido algún pecado, alguna falta. Él vivió una vida justa, una vida recta, una vida perfecta. Simple y sencillamente era para ponernos el ejemplo a nosotros que así como él lo hizo, nosotros también tenemos que bautizarnos. Amén. Entonces, algo especial sucedió. 3 cosas importantes sucedieron. Número 1 era que los cielos fueron abiertos. Mirábamos que los cielos se habían cerrado a causa de que nosotros habíamos cometido pecados. El ser humano por naturaleza tiene esa tendencia a hacer el mal, a rebelarse, a no ser obedientes a Dios, y los cielos estaban cerrados, pero Jesús vino y abrió el camino. Número 2, dice que el Espíritu Santo como paloma vino y descendió sobre él. ¿Ok? Y hemos estado hablando que estábamos, en ese momento estaba abriéndose una dispensación nueva, ¿ok? Donde antes el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas de una manera esporádica, ¿ok? Que viene y le daba una palabra y el Espíritu Santo se iba sobre ciertas personas, sobre ciertos profetas, reyes, sacerdotes, jueces o los sumos sacerdotes. Era esporádico, pero esta era una dispensación nueva donde el Espíritu Santo venía y reposaba sobre los seres humanos. Es más, de hecho, esta fue la señal que Dios, el Padre, le dio a Juan el Bautista para cuando fuera a bautizar. Le dijo: tú vas a solamente preparar el camino para el Mesías, ¿ok? Pero él va a venir a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y como que Juan el Bautista le dijo: ¿qué señal voy a obtener o cómo voy a saber quién es realmente el Mesías? Porque ellos lo estaban esperando. Y fíjate lo que dice en este pasaje. Voy a ver en Juan capítulo 1, versículo 33. La Biblia habla de los evangelios, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelios son la vida de Jesús, ¿ok? Y prácticamente estos 4 escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estaban escribiendo la vida de Jesús, pero cada quien se enfocó en algo diferente, pero hablan de cosas muy parecidas, pero algunos especifican algunas cosas que son importantes de entender. Fíjate lo que dice aquí. Juan capítulo 1, versículo 33. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, se está hablando de que el Padre había hecho un llamado a Juan el Bautista para que fuera y empezara a predicar el Evangelio. Dice: yo no le conocía, está hablando de Jesús. Dice: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea,
Juan el Bautista no sabía quién iba a ser el Mesías. Si bien sabemos, aquí hay una pequeña, como que puede haber una contradicción, pero no es así, porque dice, yo no le conocía, pero sabemos que Juan y Jesús eran primos. Entonces, sí le conocía. Entonces, ¿por qué hay una aparente contradicción? Lo que se está refiriendo, está hablando de la preexistencia de Jesús. O sea, él sabía que efectivamente Jesús era su primo porque era hijo de su tía, y de sus tíos, pero realmente él había conocido esa parte humana o como su primo, pero él estaba diciendo que Jesús era preexistente, o sea, que él había existido desde mucho antes. No estaba diciendo que era solamente un humano, y debemos de saber que Jesús tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y entonces sí, efectivamente, Juan conocía esa naturaleza humana porque había convivido con él, pero la naturaleza divina, esa es a la que se está refiriendo, ¿ok? Y es más, él no tenía esa seguridad, ¿ok? Sí sabía, quizás había escuchado de que lo que había sucedido, pero dice, yo quiero tener esa certeza. Y Dios le dijo, no te preocupes, tú lo vas a ver. ¿Okay? Tus ojos lo van a presenciar y no te va a quedar la menor duda de que Jesús es el Mesías, es el que estaba profetizado y está viniendo a salvar el mundo. Y la señal era esta. Dice, a quien tú veas que el Espíritu Santo desciende y que permanece sobre él. ¿Okay? Entonces, esta era la señal. Y cuando estaba Juan el Bautista ahí con sus discípulos, estaba la multitud de personas y viene Jesús también con los discípulos de Jesús y le dice, quiero bautizarme. Y decía, no, o sea, ¿cómo es de que tú quieres que yo te bautice? Al contrario, tú debes de bautizarme. Entonces, cierta manera, Juan el Bautista sabía que era el Mesías y tenía esa creencia, pero el Padre le dio esa seguridad, no solamente para él, sino también para todas las personas que sabía que iban a estar ese día en ese lugar. Y le dice, quien tú veas que el Espíritu Santo desciende, ¿ok? Y reposa, ¿ok? Entonces, esto fue algo sobrenatural. Entonces, esta parte que Dios permitió que el Espíritu Santo, que los cielos fueran abiertos, el Espíritu Santo descendiera como paloma y reposara, era una señal visible de que efectivamente Jesús era el Mesías. Hay una infinidad, cerca de 300 profecías acerca del Mesías. Y esta parte era una confirmación para que la gente viera lo que el Padre le había dicho, y quizás en oración, quizás en secreto a Juan el Bautista, pero todos lo pudieron presenciar. Era la señal visible, física, de que Jesús era el Mesías, era quien Dios había elegido para que viniera y salvara al mundo. Amén. Entonces es esencial que nosotros tengamos esa seguridad, esa certeza, porque la Biblia dice que se van a levantar falsos cristos, ¿okay? Falsas personas. A mí me tocó hace unos años, me tocó escuchar a una persona que se hacía llamar el Cristo y decía que él era Dios y que era Cristo y que ya había venido a este mundo. Y la verdad, ya después le cayó una enfermedad y murió. ¿Ok? Decía, ¿cómo es que esta persona? Y tenía muchos seguidores. Entonces, se van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, pero debemos de tener esa seguridad, esa certeza, que Cristo es el Mesías. Amén. Es Él quien estaba profetizado. Él cumplió
todas las profecías. Bueno, hay algunas profecías que todavía falta por cumplirse, pero las que habían profetizado de quién iban a ser, de dónde, en cuándo y las cosas que iba a hacer, Jesús las cumple al pie de la letra. Entonces, eso nos llena de paz, nos llena de seguridad, sabiendo que estamos en el camino correcto, sabiendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y no tenemos que andar con esas dudas de que será o no será, ¿ok? Pero entonces eso habla de esa seguridad. Y fíjate, algo importante, entonces el Espíritu Santo vino, descendió y reposó. Esto es algo importante, ¿ok? Que le dijo que descienda y permanezca sobre él. Ahí está hablando de una diferencia de lo que sucedía antes en el Antiguo Testamento. Hablábamos de que el Espíritu Santo venía y se iba, era intermitente, o sea, los profetas decían, el Espíritu de Jehová vino sobre mi vida y me dijo, profetiza, hijo de hombre. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Que no tenía el Espíritu Santo, y entonces vino el Espíritu de Jehová y le dijo que profetizara o que hablara o que le dijera una palabra. Entonces, ahí habla de esa dispensación diferente. Y ahora la diferencia es de que el Espíritu Santo descendió y reposó, residió. Entonces, esa es la gran diferencia de hoy en día en esta dispensación que estamos viviendo. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo también viene sobre nosotros y no se va, reside en nosotros, reposa, permanece en ti y en mí. Amén. Y esto es algo maravilloso. La verdad que yo amo esta dispensación en la que estamos viviendo. El poder ser portadores de la gloria de Dios es algo maravilloso. O sea, ahora nosotros, yo soy el templo, tú eres el templo de Dios. Y no tienes que moverte a un lugar. Si tú quieres hablar con Dios, en ese momento tú solamente hablas con Él porque Él está ahí ya en tu corazón. Y solo empiezas a hablar con Él y es algo maravilloso. Dios te ministra, Dios te llama, Dios te fortalece, Dios te habla, Dios te ayuda, te da fuerza. O sea, Dios mismo está en ti. No tienes que ir a un lugar, no tienes que andarlo buscando. Muchas personas caen en este error. Es que yo ando buscando la presencia, yo estoy buscando una palabra de parte de Dios. Esto me sucedió en una ocasión. Recuerdo que yo estaba en la escuela, estaba estudiando la facultad de teología, y recuerdo que vinieron una persona que era profeta, un grupo de personas que estaban dando una palabra profética. Y recuerdo que estábamos ahí todos y dice la persona que estaba diciendo, ¿quién le gustaría recibir una palabra profética el día de hoy de parte de Dios? No, pues todos levantamos las manos, ¿no? Pues ¿quién no quisiera? Y ya estas personas empezaron a orar por las personas que estábamos ahí, por los estudiantes, y casi oraron por muchos, pero yo no recibí una palabra. Y como que yo me sentí triste, la verdad. Recuerdo que dije, ay, a todos les dieron palabra y yo no recibí una palabra. Y así como que me quise entristecer. Y ahí el Espíritu Santo me reprendió. Me dice, mijo, ¿por qué estás buscando una palabra exterior? ¿Por qué estás buscando que alguien más te dé una palabra? Si me tienes aquí. Recuerdo que caí de rodillas y dije, sí es cierto, Señor. O sea, muchas veces se nos ha hecho creer que necesitamos que alguien más venga y nos dé una palabra. Pero, tuve un encuentro especial con Dios. Dije, sí es cierto, yo no necesito que alguien venga. Sí, no estoy diciendo que Dios no te va a hablar a través de otra persona. O sea, sí, Dios va a enviar a personas. Dios puede enviar a alguna persona para ministrarte, para darte una palabra, para que tú seas edificado. Pero no que esa sea la fuente primaria, sino que tú siempre comiences a tener esa comunión con Él. Y recuerdo que yo ese día caí de rodillas, empecé a hablar con Dios. Y dije, y Dios me dice, hijo, ¿qué palabra quieres? Yo estoy aquí. Y la verdad fue algo maravilloso. Y quizás en ese momento yo estaba triste porque
que algo yo estaba esperando y no se dio, pero después fue algo especial. Cada una de las cosas que suceden en nuestra vida, siempre Dios las hace con un propósito. Amén. Y esa es una de las grandes diferencias. Ahora tú y yo somos el templo de Dios. Dios mismo vive en mí y vive en ti. Esto es algo maravilloso que nos cuesta trabajo entender. Y ahora debemos de disfrutar, desde que nos levantamos, que podamos hablar con Dios. Es más, aun cuando vas a dormirte, que estés teniendo esos sueños. Yo a veces que estoy teniendo sueños con Dios y me levanto y estoy hablando en lenguas. Y digo, Señor, tú, aun cuando yo estoy aquí dormido, ministras mi vida, ministras mi alma y ministras mi corazón. Y esto es algo maravilloso. Y esto es nada más que el amor de Dios. Dios nos ama tanto, 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 que no quiere ni siquiera estar cerca de nosotros. O sea, para Dios el estar pegado a nosotros se le hace lejos. Él quiere estar en ti. Amén. Porque sí sabemos que Él está con nosotros, sobre nosotros, pero también está en nosotros, está dentro de nosotros. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo cuando Jesús fue bautizado. ¿Ok? Era una señal pública ante todas las personas que estaban ahí. Era una señal de parte del Padre diciendo, este es el Mesías, este es. Y esta es la señal. El Espíritu Santo dice que toda la gente lo miraron físicamente, descendió como paloma y vino y reposó sobre el cuerpo de Jesús. Y de ahí estaba iniciando una dispensación nueva, donde todos los seres humanos iban a recibir, los que aceptaran a Cristo como Señor y Salvador, iba a ser derramado el Espíritu Santo e iba a reposar, permanecer en nosotros. Y gloria a Dios por ello. Amén. Gloria a Dios por este precioso y maravilloso tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tus bellos comentarios. Y gracias también por compartir este video. Espero que tengas un excelente y bendecido fin de semana. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Muchas bendiciones.